La cultura popular ha sido sumamente dura con los vikingos. Los conceptos erróneos sobre la sexualidad vikinga abundan en la conciencia popular gracias a que durante años estos guerreros escandinavos han sido representados como abusadores con cascos con cuernos que trataban a las mujeres como simples juguetes para satisfacer sus bajas pasiones. Pero la verdadera historia de la sexualidad de los vikingos es muy diferente y además muchísimo más entretenida. Por ejemplo, los resultados del análisis de ADN del Reino Unido, Europa continental y Escandinavia, publicados en 2015, revelan relativamente pocas líneas familiares vikingas sobrevivientes, a pesar de las generaciones de ocupación vikinga en esas áreas. Esto sugiere que la imagen de los vikingos como abusadores enloquecidos por el sexo está equivocada. Sin embargo, muchas historias vikingas fueron escritas por sacerdotes y monjes cristianos, cuyo trabajo era hacer ver que los vikingos y todos los no cristianos parecieran lo más bárbaros posible. Tal vez la confusión se debe a que básicamente los vikingos tenían una libertad sexual que no tenía prácticamente comparación en el mundo antiguo. Sin embargo, solo había una obligación que para ellos era fundamental. Debían casarse y tener descendencia. Aparte de eso, podían hacer casi cualquier cosa. Relaciones forzadas y saqueos, ¿puros mitos? Como dijimos, los vikingos han sido presentados como depravados, pero debemos recordar que las relaciones forzadas no solo se cometieron durante incursiones y batallas en la era vikinga, sino en casi todos los demás periodos de tiempo, por casi todas las culturas. Sin embargo, para estos guerreros ciertamente no era la norma, ni siquiera era algo aceptable. Muchos historiadores discuten si tales crímenes masivos ocurrieron alguna vez a manos de hombres vikingos. De hecho, en la sociedad nórdica estaba prohibido prestar atención no deseada a una mujer. Las sagas han hablado de hombres que luchan y matan a otros hombres por acercarse lascivamente hacia las mujeres sin consentimiento de ellas. Una saga incluso habló de un hombre que fue multado con 2 onzas de oro por besar a una mujer 4 veces contra su voluntad. Un artículo en el Daily Mail muestra evidencia que sugiere no solo que la imagen de los saqueos y abusos es incorrecta, sino que los hombres vikingos llevaban consigo a sus esposas y familias al conquistar y establecer un nuevo territorio. Según esta narrativa, los vikingos no buscaban nuevos lugares para destruirlos y saquearlos, sino más bien para establecerse y construir nuevas comunidades. ¿Existía la homosexualidad entre los vikingos? Las sociedades escandinavas no eran tan rígidas al momento de clasificar a las personas por su sexualidad, a diferencia de cómo ocurre en el presente. Es decir, la homosexualidad, bisexualidad o heterosexualidad no eran mal vistas, eran más bien aceptadas, pero bajo ciertos lineamientos. En las relaciones sexuales, los vikingos solo diferenciaban entre el papel dominante y el sumiso. En ese sentido, un hombre podía tener una relación homosexual siempre y cuando adoptara el papel dominante. Ser pasivo es ser sumiso, lo cual no iba con la idea propia de lo que significaba ser un vikingo. Por otro lado, es posible que la homosexualidad se estigmatizara menos para los hombres que estaban casados y tenían hijos, porque habían terminado con su deber de propagar su linaje. Para los hombres infértiles estaba más aceptado aún el tema de la homosexualidad, incluso pasiva, ya que al no poder procrear, al menos se podían divertir. El placer de las mujeres era de suma importancia. Otra de las cosas llamativas era que se daba mucha importancia al placer de las mujeres, algo que en otras sociedades, como la cristiana, se consideraba directamente pecado. Una de las cosas que más sorprendía a los embajadores de países extranjeros, a juzgar por sus crónicas, es la importancia que se daba al placer de la mujer, que en sus culturas era visto como algo pecaminoso. Al contrario, los vikingos consideraban no solo que las mujeres tenían derecho al placer, sino que lo veían como una condición indispensable para que aportaran también su semilla en el momento de la concepción. Incluso, el placer físico de la mujer era muy importante porque ellos creían que mientras mayor gozo experimentara en el sexo, mayores probabilidades había de que pudiera quedar embarazada. El vikingo y sus concubinas.
Dentro de las sociedades del norte de Europa, destaca que no era mal visto que un hombre tuviera más de una esposa, es decir, concubinas. A estas mujeres se les conocía como frills, que eran más amantes que esposas, ya que no se casaban y podían vivir con el hombre y su esposa en la misma propiedad. Un hombre podía tener tantas frills como pudiera permitirse, y la sociedad consideraba que los hijos de estas relaciones eran legítimos. La única relación prohibida para un nórdico era acostarse con la mujer de otro hombre. Por ello, podía ser multado o asesinado. Las concubinas estaban supeditadas a las esposas y no gozaban de los derechos del matrimonio, pero sí de los mismos que otras mujeres libres, y abusar de ellas también estaba castigado por ley. Muy distinta era la situación de las esclavas, que eran vistas como propiedades y su comprador podía tratarlas como tales, incluso bajo el mismo techo de sus esposas y concubinas. También existían esclavos de sexo masculino, de los cuales sus amos abusaban para la sodomía, puesto que, como se ha dicho anteriormente, para un hombre libre era motivo de humillación ser la parte pasiva. Debido a la importancia del estatus en la sociedad vikinga, los hombres de bajo rango a menudo se enrolaban en expediciones de saqueo para poder obtener esclavas o esclavos, ya que tenían pocas posibilidades de aspirar a un matrimonio. La mujer, el sexo y el divorcio. A la par de que la mujer tenía que soportar los concubinatos de su esposo, había otros aspectos donde se veía favorecida. Las mujeres de las sociedades escandinavas podían divorciarse cuando existía un maltrato físico. En ese aspecto, los vikingos solían proteger la integridad de las mujeres con severos castigos para los agresores. Si su marido la golpeaba, la mujer podía multarlo. Si la maltrataba delante de testigos, no solo se aplicaba la multa, sino que su mujer podía divorciarse de él tras el tercer golpe. También podía denunciar los casos de homosexualidad reiterada de su marido al distraerlo de sus obligaciones como marido. Asimismo, si no estaba satisfecha a nivel sexual, tenía el derecho a separarse de su esposo. Al menos 6 testigos para poder consumar el matrimonio. Durante una típica noche de bodas vikinga había muchos rituales. Sin embargo, el último rito de la velada era algo particular. Después de la ceremonia, se escoltaba a los recién casados al sofá nupcial para que consumaran por primera vez el matrimonio. Lo insólito de esto no era el acto en sí mismo, sino que al menos 6 testigos se colocaban alrededor de la pareja a la luz de las antorchas a su cama para constatar que todo estuviese en orden y que la cópula fuese efectiva. Este ritual existía para que no hubiese duda de la consagración y validez del matrimonio, y suficientes testigos para resolver cualquier disputa legal que pudiera surgir. Es que ni las más íntimas pasiones se salvaban de la ley vikinga. Leyes contra la violencia de género. Otro aspecto en el que la sociedad vikinga era avanzada a su tiempo es el hecho de que tuvieran leyes contra la violencia de género que cubrían un amplio espectro de molestias sexuales, desde tocamientos hasta violaciones. Esto va estrechamente ligado a un concepto central en la cultura vikinga, el del honor, y explica una peculiaridad de esta legislación. El castigo variaba en función del estatus social relativo entre víctima y agresor. Abusar de una mujer de bajo estatus social era castigado, siempre que ésta fuera una mujer libre y no una esclava, pero con menos severidad que si la víctima era de alto estatus. Del mismo modo, si el agresor era de una posición inferior a la de su víctima, el castigo era mucho más severo que si ocupaban una posición parecida o si el agresor era superior en la jerarquía social. Entre ambos pesaba más la posición de la víctima. Si ésta pertenecía a la élite, podía pedir la pena de muerte para su agresor, aunque él también lo fuera. En particular, una cosa que cabe destacar de esta legislación es que contemplaba los abusos entre cónyuges, es decir, reconocía la violación dentro del matrimonio, algo que otras culturas de ese tiempo nunca habrían aceptado. Es más, parece que esta se consideraba una forma especialmente grave de violencia sexual, ya que se había atacado el honor de la esposa, que debería ser el primero a respetar, ya que dentro de casa la mujer era quien mandaba. Si un hombre quebrantaba esa norma social, sería perfectamente capaz de quebrantar otras y, por lo tanto, merecía un castigo. Como podemos ver, la sociedad vikinga no era tan primitiva como creíamos. Es más,
Podría decirse que eran incluso más avanzada que muchas sociedades de la actualidad. Y esto fue todo por hoy, en esta colorida historia de Historia en Technicolor.